Vamos, uno, dos, tres. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 39 del podcast Inversapiens. Un episodio especial. Estamos junto a un gran amigo, un exalumno, también parte de la tribu de Inversapiens. Tomó el entrenamiento en vivo que hicimos la primera vez. El gran amigo Denis Ponce. Él es ingeniero civil industrial de la Adolfo Ibáñez. Y además trabaja manejando un portafolio de inversiones de una empresa de seguros de vida, así que ahí le vamos después a preguntar un poquito más, que nos cuente para que la tribu conozca lo que hace una persona que trabaja en el mercado financiero. Pero decidimos invitarlo porque queremos abordar un tema específico que tiene que ver con crisis financiera y con recesión económica. Explicar por qué se generan, qué es lo que ocurre y por qué las personas se ven afectadas a este problema. Queremos también dar algunos tips, queremos contar algunas cosas que hemos aprendido todos en comunidad, en el entrenamiento que estamos armando, ¿cierto? En Inversapiens. Ya estamos viviendo el segundo entrenamiento con el segundo grupo. Denis estuvo en el primero. Y además vamos a abrir el tercer entrenamiento, ya tiene fecha. Parte en julio, así que vamos a estar en campaña de poder juntar a la tribu que quiera iniciar este nuevo proceso de entrenarse con nosotros y alcanzar su libertad financiera. Así que eso, saludos también les manda a todos Carlos, que está fuera de combate por ahora, está con COVID. No hay que preocuparse, está bien, pero está guardando reposo y está cuidándose, así que esperamos tenerlo de vuelta rápidamente en el podcast y en el proyecto Inversapiens. ¿Cómo está don Denis? ¿Cómo está, gran Niklas? Aquí estamos, pero excelente. Un día Qué bueno, viernes, salió el sol, llovió, la cordillera está impresionante, así que un bonito día para empezar. qué bueno, qué bueno. Oye, Denis, primero para que la gente entienda, antes de entrar al tema central de este ¿Oído? episodio, para que la gente entienda qué es lo que es una compañía de seguros, por qué son importantes, cuál es el negocio que tienen y cuál es tu cargo en específico en esa compañía. Más que perfecto. Las compañías de seguro tienen al final una finalidad que es claramente asegurar. Y estas compañías pueden ser de generales, que son para cosas de productos, por ejemplo, autos, casas, o pueden ser de vida, que es para personas. Y son súper importantes porque al final un seguro es una garantía que uno tiene frente a cualquier evento que pueda pasar a ti, a la economía o a alguien externo, y te protege frente a eso. Yo trabajo personalmente en una compañía de seguros de vida, donde me desempeño en la parte de riesgo financiero e inmobiliario, donde yo lo encuentro súper choro, me encantan las finanzas, me encantan las cosas cuantas. En donde lo principal que hacemos es la cartera que tiene la compañía, nosotros vamos manejando y mitigando los riesgos que tiene. Por ejemplo, sacamos el VAR, que es una medida de riesgo, vamos viendo cómo sigue el benchmark de las inversiones que se define a principio de año, vemos la solvencia de la compañía a largo plazo, porque como es de vida, lo que más se vende son las rentas vitalicias, que es como la opción que la gente tiene a la AFP. Entonces la compañía, si tiene que pagar a alguien que se jubiló, tiene que pagarle mínimo 40 años más de vida, que él le tiene esa expectativa. Entonces tiene que sobrevivir la compañía desde el día de que hace el contrato con la persona hasta 40 años más. Entonces es súper importante que la compañía siempre mire a futuro sus inversiones y no a corto plazo. Perfecto. Y bueno, más que nada eso, vemos mucho la cartera, controlamos los movimientos que hace la mesa de dinero, en parte de compra y venta y también de cobertura de los activos. Súper bien. Y además está súper bien relacionado con el capítulo de hoy día, que es un capítulo que tiene que ver con recesión económica, y de cómo un inversionista, una persona como tú, como yo y como todos los que nos están escuchando o viendo a través del canal de YouTube o escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts o iVoox, que son las tres plataformas que tenemos, puede implementar para poder pasarlo menos mal en una recesión. No, aquí ninguno la pasa bien, la idea es pasarlo no tan mal, y cómo poder estar preparados, sobre todo para cuando la crisis y la recesión económica desaparecen y comienzan los ciclos de expansión económica. Así que un poco lo que queremos explicarle acá, y seguro Denis también nos va a ayudar, es qué es lo que es una recesión económica. Eh,
Y en particular, para que la gente entienda, las economías tienen varias formas de administrarse. Como una empresa, los países también son verdaderas empresas, empresas de muchas personas. Y estas empresas tienen que, o estos países tienen que administrarse siguiendo ciertas métricas de medición. Y hay una métrica de medición importante que tiene que ver con la producción del país, ¿ya? Que muchos por ahí han escuchado la noticia, el famoso PIB, el PIB, que tiene que ver con cuánta producción, valga la redundancia, ¿cierto?, produce o genera un país dentro de su frontera. O sea, no tiene que ver con nacionalidad, sino que tiene que ver con la frontera, ¿ya? O sea, todo lo que se produce dentro de la frontera chilena. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que si es que de un año a otro la producción aumenta, estamos hablando de que la economía va desarrollándose y va creciendo. Y cuando el nivel de producción baja, decimos que el ciclo económico se desacelera. Es decir, la economía baja de tamaño, cae de tamaño, se reduce. Y Si Nico, ¿por es, qué el PIB aumenta o disminuye en la producción? ¿Por cosas como esta siempre o también por otros cambios que sean de gobierno, de economía? Sí, bueno, hay dos cosas que hay que distinguir. Están los movimientos del ciclo económico. El ciclo económico per se tiene un movimiento de mediano plazo. O sea, se cree que los ciclos de expansión generalmente duran entre 3 y 7 años y los ciclos de recesión pueden durar también entre 3 y 5 años. O sea, cada 3 a 7 años de un ciclo de aceleración, de expansión, viene un ciclo de desaceleración que es recesión, ¿ya? Pero los movimientos estos ciclos son imperceptibles para la vida de las personas. Desde luego que hay gente que va quedando sin empleo en los momentos de recesión económica y hay gente que experimenta cierto cambio a mejores empleos o aumentos de salario en ciclos de expansión económica. Pero en el promedio son imperceptibles. ¿Ya? La economía chilena, por ejemplo, hace años que viene creciendo en un 3%, 2%, 1%. Entonces, esa expansión económica es imperceptible. ¿Y a qué se debe? No, se debe a que las empresas crecen, o sea, invierten y, bueno, abren más sucursales, abren más filiales, abren más plantas productivas. Las empresas que están dentro de Chile exportan más, entonces, como exportan más, tienen que producir más. Las empresas que reciben, por ejemplo, turistas, reciben más turistas, así que tienen que... Hay más actividad económica, diciéndolo desde un punto de vista bien práctico. Y viceversa, si es que hay un ciclo de recesión, de desaceleración económica, es porque las empresas ya no pueden vender lo que vendían el año anterior, ya sea porque les cuesta más exportar o porque sencillamente no pueden exportar o no pueden atender público o no pueden recibir turismo o etcétera. ¿Ya? Ya vamos a hablar un poco de la matriz productiva de Chile para que la gente entienda mejor, pero hay un Buenísimo. tema que es el ciclo, ¿ya? Pero hay otro tema que es el que los economistas le llaman el shock económico, que es una especie, Perfecto. el shock viene, la traducción al español, ¿cierto? Es como el golpe económico, que es cuando, eh, algo ocurre, algo exógeno, o sea, algo que no depende de la economía, sino que algo que cae en la economía hace que el ciclo económico se frene con mucha violencia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día con el COVID? Que este shock que cae en la economía, ¿cierto? Que hace que muchas empresas tengan que cerrar sus puertas, muchas puedan funcionar a media máquina y otras sencillamente no puedan funcionar. Eso hace entonces que el ciclo se detenga, la locomotora se detenga bruscamente por mucha cantidad de tiempo. Y cada día que se detiene la producción es menos producto que se va a juntar al final del año. Por lo tanto, cuando hagamos la Excelente. comparativa con la producción del año anterior, vamos a tener una tasa negativa. Y si esa tasa negativa persiste durante más de 3 trimestres, se considera como una recesión económica. Perfecto, porque también lo que yo me acuerdo es que también con el estallido social que pasó en octubre, aquí el problema era que la gente no podía vender, como en espacios físicos. Pero ahora el problema un poco es harto más grave porque la gente podría vender,
claramente en menor medida, pero también la gente no está comprando porque hay más desempleo también. Entonces al final esto sería más grave de lo que pasó antes, ¿cierto? A largo plazo igual. Claro, mira, para verlo bien, bien práctico, la producción viene de cuatro partes. Del consumo dentro de la frontera chilena, el consumo Ujú. interno que le llaman, son, el consumo interno, bien digo, la inversión, o sea, todo lo que se gaste para producir algún bien o servicio, la inversión, y aquí tenemos inversión nacional y también inversión internacional. Después tenemos un componente muy importante que se llama gasto público, y después ¿No? el cuarto componente se llama balanza comercial, que es la diferencia entre lo que se exporta con lo que se importa. Por ejemplo, si nosotros exportamos 1000 e importamos 500, nuestra producción neta van a ser 500. 500, La diferencia entre perfecto. la exportación y la importación. Entonces, ¿qué pasa? Mira, muy sencillo. Para los que nos ven en el canal de YouTube, van a ver aquí la representación gráfica. El que nos está escuchando, imagínense que tiene cuatro caminos, cuatro pilares. ¿Ya? La economía está sobre cuatro pilares. Entonces, el primer pilar es el pilar del consumo interno. ¿Qué pasó en la crisis social? Hubo un choque en el consumo interno por dos razones. La primera, la gente no podía ni tenía cabeza para estar pensando en consumir, o no podía consumir porque había muchos lugares que estaban cerrados, producto de todos los disturbios que existieron. Y también hay un efecto de mediano plazo que la gente retrae su consumo por miedo a lo que va a ocurrir. O sea, eso se llama la propensión marginal a consumir. Las personas disminuyen su propensión a gastar porque prefieren esperar a ver qué va a ocurrir. Entonces, el primer pilar tambalea. El segundo pilar, que es la inversión, también tambalea, porque todos los que iban a invertir en un negocio para desarrollarlo dentro de Chile Ah, deciden perfecto. esperar Se lo están cuestionando mientras, ahora. exacto, mientras no tengamos mejores condiciones o tengamos las reglas del juego más claras. Y ese pilar nuevamente tambalea. Entonces ya tenéis, de los cuatro pilares, ya tenéis dos pilares que están fuertemente dañados. Que la gente no se engañe, porque la inversión extranjera durante los últimos 15 años de Chile ha tenido una fuertísima depresión. Chile es un país que tiene una gran deuda macroeconómica, que es atraer capital internacional. O sea, no es que producto de esta crisis social, la inversión extranjera no entra. No, eso es mentira. Llevamos 15 años, ningún gobierno, ni derecha ni izquierda, ha podido dar con la vuelta de traer inversión extranjera. Sin ir más lejos, en el 2018 se reforma el mercado de renta fija para poder permitir a los inversionistas o facilitar que los inversionistas extranjeros puedan venir a invertir a Chile. ¿Ya? Así que ha sido una gran deuda para este país. ¿Y por qué viene? Chile es un país, para que lo entienda la gente, Chile es un país muy pequeño y es muy asustadizo. ¿Qué significa que sea asustadizo? Le tiene mucho miedo a la inestabilidad financiera. O sea, ¿cuál es el problema con los inversionistas extranjeros? Que así como cuando llegan, estamos todos contentos porque vienen a invertir al país, son los primeros que salen a los momentos de inestabilidad financiera, haciendo que el sistema sea mucho más volátil todavía. Entonces, Entiendo. no hemos querido dar mucha entrada a los inversionistas extranjeros porque nos da miedo que vengan, inviertan acá, y nos da miedo que a la Eso es verdad. primera salgan y generen una inestabilidad mucho más alta al salir. ¿Ya? Pero eso podría ser otro capítulo del podcast, no nos desviamos. Ese es el tercer pilar, la inversión. Perdón, el segundo pilar. Y el El segundo. tercer pilar es uno de los más importantes que tienen la economía emergente y también las desarrolladas, que se llama gasto público, ¿ya? La billetera fiscal. Por eso es tan importante el ministro de Hacienda. Y por eso muchos están escuchando hoy día que el gobierno aumenta el gasto público. Lo que está haciendo con eso es simplemente tratar de paliar la caída en el Producto Interno, porque mientras más gasta el Ejecutivo, obviamente Mm. ese gasto es parte del Producto Interno Bruto, ¿ya? Y la cuarta son las exportaciones menos las importaciones, la balanza comercial. Y bueno, en el estallido social vamos revisando, el gasto público aumentó para poder paliar la caída en el consumo interno,
la inversión siempre ha estado deprimida, se deprimió más, por supuesto, pero siempre ha estado baja, y las exportaciones no se dañaron tanto, ¿ya? De hecho, hubo un efecto bien interesante porque afortunadamente en plena crisis social se resolvió la guerra comercial de Estados Unidos con China, que ahora volvió a, Sí. volvió a entrar, pero en ese minuto se desamarró ese nudo, haciendo que Chile se compensara en el fondo del tema. Ahora, Sí. ¿qué pasa? Que lo que va a ocurrir ahora con el COVID, fíjense, la gente ya puede empezar a analizar qué es lo que va a pasar con el crecimiento chileno. Consumo interno muy deprimido, solamente productos básicos, porque obviamente hay restricción de movilidad, hay pérdida de empleo, etc. Entonces, hay menos para consumir. Dos, inversión sigue deprimida desde el estallido social y desde hace 15 años atrás. Gasto fiscal es lo único que está sosteniendo y, eh, y las exportaciones han estado muy deprimidas porque así como en Chile han habido Claro. problemas para poder operar, también hay en nuestros principales socios que son China, el principal, después Estados Unidos y en tercer lugar Europa. Los tres han estado bien golpeados por el COVID también. Entonces, Oye, Nico, entonces podríamos decir que Chile ahora estaría pronto a entrar en alguna recesión. claro, de hecho el Fondo Monetario Internacional esta semana y el Banco Central ya están teniendo expectativas de tasas negativas cercanas al 5, incluso el 7% de caída del PIB, ¿ya? Lo cual es brutal, ¿ya? O sea, es Muchísimo. muy, 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 muy fuerte la caída. Y bueno, nada, eso es parte del tema. Los países cada Es verdad. cierta cantidad de tiempo caen en estas fuertes frenazos y se tiene que levantar y se tiene que recuperar. Ahora podemos analizar si es que tenemos una economía suficientemente robusta para ponernos de pie rápidamente, ¿ya? Claro, también lo importante, creo, es que porque está hablando de algo súper teórico, que probablemente nosotros entendamos súper bien, pero la gente que nos escucha tal vez no tan bien. Entonces, también yo creo que es importante que hablemos cómo a ello le repercute realmente a una persona, que es esto de la recesión. Claro, Esa parte de lo que tú efectivamente, estás hablando, agregar esto de cómo la persona normal o común y corriente le afecta una recesión efectivamente, realmente en su vida. efectivamente. Mira, esto es como, no sé si ustedes alguna vez han visto por internet o en la tele, estos como ciclones, estas cámaras de aire que uno se metía y andaban muchos billetes volando, Sí, ¿sí? El ciclón millonario se llamaba en mi época. Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, piensen que cuando hay expansión económica, o sea, cuando hay crecimiento económico, es como si tú te metieras ahí a esta cámara y hubiese muchos billetes volando. Por lo tanto, la probabilidad de agarrar billetes es mucho más fácil, porque en poco tiempo podéis agarrar los billetes que tenéis que agarrar para poder hacer tus proyectos, consumir lo que queréis consumir, pagar tus cuentas, tus deudas y todo el. Cuando hay recesión económica, es como si en vez de haber muchos billetes dentro de esta cámara de aire, hubiesen menos billetes. O sea, eso significa que te va a costar mucho más pillar los billetes y muchos no van a poder pillar los billetes. Y como no van a poder pillar los billetes, entonces va a haber una recesión muy fuerte por el lado del consumo, porque la gente no va a tener dinero, poder adquisitivo para comprar. Así que uno de los pilares, nuevamente, tambaleando fuertemente. La perfecto. inversión extranjera y la inversión nacional sobre todo, muy deprimida, porque no va a tener expectativas, ¿cierto?, de generar ganancias en el futuro, y por lo tanto las decisiones de inversión se van a aplazar. La inversión extranjera va a seguir deprimida, como ha venido siendo deprimida los últimos años. Lo Perfecto. único que nos va quedando es gasto público, que ya vamos a entrar en detalle, y exportaciones, que vamos a entrar en esos dos pilares en detalle. Entonces, ¿qué pasa con el gasto público? El gasto público depende de dos cosas. La primera, de la recaudación fiscal a través de los impuestos, y depende de la capacidad de tomar deuda del gobierno. Entonces, Mm, funciona igual que una casa. Si yo soy el dueño de la casa, o sea, soy el presidente de la República, y digo, ok,
voy a financiar mis responsabilidades, mis gastos, lo voy a financiar con mis ingresos, está todo perfecto, porque gano dinero con mi trabajo, tomo ese dinero y voy cubriendo todas las responsabilidades que tiene un hogar. Educación, que sería el colegio de los niños, ¿cierto? Vivienda, que sería el pago de la casa, medio ambiente, la mantención del jardín, y así. Si ustedes lo quieren ver como Perfecto. una casa y La un país. antología está perfecta. Listo, están todos perfectos. Pero ¿qué pasa si es que algo ocurre en la familia, una mala noticia, como por ejemplo una enfermedad gravísima, y entonces esa enfermedad gravísima hace que la necesidad de mi gasto aumente por sobre mi ingreso, que es lo que está ocurriendo ahora? Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? Va a pedir deuda, se endeuda. ¿Qué es lo que hace un país? Se va a endeudar. ¿Ya? La buena noticia es que Chile ha sido muy conservador con su endeudamiento. Nosotros tenemos un endeudamiento que está entre el 25 y 27% de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual es muy bajo comparado con otras economías que superan el 50%, sobre todo las economías desarrolladas. Entonces, por ahí tenemos un espacio todavía para poder seguir endeudándonos. ¿Ya? El problema es que como toda deuda, hay deuda que es buena y deuda que es mala. Obvio. Entonces, en este caso, la deuda no es tan claro que sea buena, porque no es que el gobierno se esté endeudando para poder hacer que su economía sea más eficiente, sino que se está endeudando para poder hacer que la economía no caiga tan fuerte de tal manera de que genere un daño tan fuerte en las personas que habitan en el país. Entonces, ahí es donde está el problema, porque los países más desarrollados que tienen altos ratios de deuda, muchos de ellos adquirieron deuda, pero ¿para qué? Para construir institutos de tecnología, para poder Perfecto. hacer hub de desarrollo empresariales, para poder construir universidades de clase mundial, para poder, ¿te fijáis? Invertir en O sea, al final educación. tomaron deuda sana, en verdad. Una deuda Entonces, sana a claro, largo plazo. están endeudadas, pero son economías que son muy eficientes y por lo tanto tú estás viendo, por ejemplo, cómo se está recuperando Estados Unidos, incluso antes de salir, Estados Unidos se empezó a recuperar antes de salir de la crisis sanitaria. Mm. Alemania salió de la crisis sanitaria y ya lleva 2 semanas fuera y ya Alemania está comenzando a levantarse. China, la misma historia, a pesar de que en China hay que tener cuidado con los datos porque eh, generalmente vienen bien manipulados, ¿ya? Bien manejada, bien. Claro, entonces tú ves ahí que son economías que son eficientes, que son robustas, digamos, se ponen de pie muy rápido. ¿Cómo la gente puede entender esto? Imagínate un deportista que tiene una lesión. Esto es como una lesión. El deportista va corriendo, un maratonista. Va corriendo el maratonista y un choque exógeno, que puede ser una bicicleta, se le atraviesa la bicicleta justo en la carrera, choca contra la bicicleta y se cae, ¿vale? Entonces, ¿No? ¿qué pasa? Esto es lo mismo, la economía viene desarrollándose y algo la golpea, ¡pum!, la deja en el suelo. Entonces, aquí vamos a entender qué es lo que significa tener una economía desarrollada. Una economía desarrollada es un deportista que está dedicado, que está entrenado y que tiene masa muscular, que tiene estructura ósea para poder resistir esa caída. Entonces el tipo se cae y el tipo, ok, puede estar ahí 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero el tipo logra ponerse de pie y mientras sigue corriendo, o sea, se logra poner de pie y continúa la carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene masa muscular que protege la caída, densidad ósea que hace que no exista fractura, porque además está entrenado y sabe cómo caer, ¿no? ¿Vale? Es importante eso. En cambio, imagínate ahora un deportista amateur, ¿ya? Un gordito, que no ha corrido mucho. Yo digo gordito con mucho cariño, yo fui gordo muchos años de mi vida, así que no me estoy representando con esto. Que no está entrenado, que no está bien alimentado. Entonces el tipo va también en la maratón y le toca el mismo shock. ¡Pum! Le pega una bicicleta. Pero el tipo no sabe caer. Así que ya no cae tan bien como cayó el que venía entrenado. Y además de eso, como tiene mala alimentación, lo más probable es que pueda haber tenido alguna microfisura ósea. Y además, como no está tan musculado,
entonces el músculo no recubre la estructura ósea como el otro, y probablemente eso daña mucho más el organismo. Entonces eso hace que el tipo tenga que esperarse meses para poder estar recuperado y volver a caminar. ¿Para qué O decir sea, correr? ¿Para qué decir correr? Ya, o entonces sea que al final eso es lo que pasa con las economías. ¿Ya? Las economías, cuando son eficientes, las economías cuando están posicionadas en tecnología, cuando tienen un recurso de capital y recurso humano altamente calificado, cuando tienen modelos de negocio de alto valor, entonces cuando tienen una institucionalidad potente, cuando son flexibles y todas estas cosas que los economistas hablan, ¿cierto?, de lo que desean de una economía, es exactamente lo mismo que uno espera de un perfecto. tipo que se cae en una carrera para que se pueda volver a poner rápidamente en marcha. O sea, al final, una economía termina siendo una persona también que se trabaja a sí misma, que pretende estar siempre adelantado a lo que puede pasar, que tiene ahorros, que se entrena a sí misma, probablemente cuando llegue un choque a su vida, los medios puedan mejorarse de mejor manera, más rápido, que una que en verdad nunca se preparó. Exactamente, es exactamente igual. Y por eso nosotros en Inversapiens lo que hacemos como propósito es conectarnos con todos los que nos están escuchando, con todos los que toman nuestros entrenamientos, porque también sentimos que si es que cada vez más podemos entrenarnos al mejor nivel posible, vamos a tener una mejor economía. O sea, esto también parte desde el esfuerzo individual, no es que uno se pare desde afuera y diga, es que los políticos, es que la raza, es que la cultura, es que los genes. Sí, obviamente son factores relevantes, pero la pregunta que nosotros siempre hacemos en Inversapiens es, ¿qué estás haciendo tú para que esta sea una mejor economía? Entonces, ahí es donde nosotros grabamos estos contenidos, ¿cierto? Para que la gente lo escuche, para que la gente se piense cómo se puede entrenar mejor en lo que hace, cómo puede estudiar más, cómo puede hacerlo mejor, cómo puede ayudar al resto, cómo puede ser más responsable, para que eventualmente la empresa en donde él le toca colaborar se pueda poner más rápido de pie y eso hace entonces que la economía completa se vaya poniendo más rápido de pie. Ese es el juego. Así que poco ese es lo que está ocurriendo. No es alarmar a la gente para nada, pero sí es advertir de que se espera que esto sea una recesión muy similar al año 81, 82. Es que estábamos obviamente en otra economía que era aún más ineficiente que esta, así que si nos demoramos en salir más o menos entre 6 y 7 años de esa crisis, yo me imagino que de esta crisis podemos salir quizá en unos 2 años, o quizás antes, en el mejor de los casos. Pero sí va a ser una crisis en donde vamos a ver tasas de desempleo de 2 dígitos, sin ningún problema 2 dígitos, y de crecimientos económicos de 5 o 7%, lo cual obviamente va a hacer que mucha gente lo pase mal, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los tips que podemos darle, Denis, tú que estuviste con nosotros en el entrenamiento de Inversapiens? Cuéntanos un poquito, ¿cuál a tu juicio sería como experto, además de inversiones, cuál sería tu consejo para las personas, independientes de que si hoy día están o no están trabajando, cuál deberían ser los consejos que debería seguir una persona a partir de ahora ya? Claro, yo creo que, bueno, aparte de lo que estuve buscando y leyendo, porque muchas fuentes me empezaron a decir, empecé a ver que se podía venir una recesión, yo me preocupé y empecé a buscar cuáles eran los principales tips que la gente hablaba, que los libros hablaban y que los estudios avalaban, que era lo mejor para realizar en tiempos de crisis, para poder volver, como tú me dijiste, de manera más rápida y mejor que cualquier otra persona o cualquier otra persona que no esté preparada. Y yo vi que eran cuatro. El primero, que era muy interesante, muy bueno, que lo aprendí en Inversapiens, era acerca del presupuesto. Que uno normalmente usa la cabeza como una calculadora, memoria, para manejar los gastos. Y en verdad uno nunca tiene la idea precisa de cuánto gasta al mes. Y nunca ve cuáles de sus gastos son realmente necesarios, o cuáles realmente son capricho, deseo, como también está definido acá en Inversarios. Entonces yo creo que la primera parte es buenísimo, sin el presupuesto.
realmente en qué cosas que yo gasto que me hacen falta para vivir y cuáles en verdad son un capricho, un deseo que para estos tiempos quizás tendría que replantearme si es que realmente me están aportando algo o no. El segundo tip que yo encontré también es clave, pero clave, 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 es empezar con el ahorro. El ahorro, ahorrar lo que sea, ojalá lo máximo posible, de tu sueldo, de lo que tú ganas, día a día, semana a semana o mes a mes. Lo importante es tener alguna meta de ahorro e ir cumpliendo. Y esto, para después de armar tu presupuesto, como también se ve en Inversapiens, que me acuerdo perfectamente, uno define los costos fijos o los costos mínimos que uno tiene que tener al mes para sobrevivir. Ojalá esos costos que uno obtiene, llevarlos a 6 meses, y con eso ya tiene como cuánto debería tener de colchón como persona para poder subsistir 6 meses. En caso es lo peor, por ejemplo, quedarse sin trabajo, que no pueda trabajar más por alguna razón, etcétera. Entonces, ahorrando, yo puedo lograr ese colchón. Al tener ese colchón, ya mis preocupaciones se disminuyen mucho, 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 y me puedo enfocar realmente en seguir adelante y no estar tan estresado esperando qué voy a hacer el próximo mes, qué voy a hacer la próxima semana. Entonces, el ahorro es una tranquilidad muy, muy grande y aparte que te permite organizarte tus gastos como también tus actividades diarias, que lo encuentro muy, muy, muy bueno. El tercero, que a mí también me ha costado aprender, porque es difícil, es no tomar créditos o sea, para pasivos. Como por ejemplo, querés cambiar el auto por un auto más rico, la verdad es que el auto es un gasto. Entonces, tomar un crédito ahora para comprarse un auto que no me genera eh, algo de valor para mí, porque por ejemplo uno puede pensar un Uber, pero hoy día Uber tampoco está generando mucho. Entonces, finalmente termina siendo un gasto. Entonces, en verdad, tomar créditos para cosas materiales, por ejemplo, una tele, no es lo mejor, porque te estás metiendo tú solo más gasto que en verdad no necesitas para sobrevivir, y sí para tus caprichos, que en verdad en estos momentos no son tan importantes. Y el último, que también ahora lo estoy haciendo más constante que antes, es revisar tus inversiones. Si uno tiene inversiones hoy en día, uno tiene muchas opciones. La primera que leí era hacer la líquida. ¿Y para qué hacer la líquida? Para el tema del ahorro, para el colchón, en caso de que no tenga nada ahorrado. La otra es sacarla del país que uno está, si bien sé que el país tiene una economía más débil, como por ejemplo Chile, comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Si uno tiene la posibilidad de hacer la líquida, venderla y comprar acciones o ETF en Estados Unidos, es mucho más recomendable que dejarla en Chile. Y también esto también se va extrapolado a los arrendatarios que uno tiene, a los plata que uno prestó, a todas las distintas cosas que uno tiene como inversiones propias. Estar revisándola, en qué estado están, me están pagando, estoy ganando plata, está muy riesgosa, y bueno, lo que siempre dicen Inversapiens, que algo clásico, que hay que diversificar, obviamente. Ya no puede tener solamente la inversión en una pura parte, sino hay que empezar en sacarla, o por lo menos diversificarla, para poder estar más tranquilo en caso de que algo pase con alguna empresa. Súper, excelente, súper bien. Yo creo que Denis, digamos, resume muy bien lo que uno tiene que hacer. Yo creo que siempre y lo que nos tiene súper motivados acá en el proyecto es que estamos en el mejor minuto para poder empezar a hacernos realmente cargo de nuestras decisiones financieras y nuestras decisiones con el dinero. Siempre las crisis traen mucho dolor y mucho malestar, pero siempre después de una gran caída, eso es como una semilla que si uno la logra plantar en suelo fértil y la riega, puede transformarse en un árbol que el día de mañana dé sombra. Así que traten de verlo desde esa perspectiva, traten de ver de que esta es una crisis que hay que sortear, que hay que hacerlo en conjunto, que hay que hacerlo como país, como humanidad, pero que tenemos que revisar algunas cosas que hemos estado haciendo y que quizás no nos tenían tan preparados para esta crisis y empezar a tener conciencia de estar entrenado para las crisis que vengan más adelante, porque ya se empiezan a dar cuenta que estas crisis empiezan a repetirse en el tiempo. Entonces la pregunta de cómo estás para esta crisis no es tan importante como la pregunta de cómo vas a estar para la siguiente crisis. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay 5 temas que son fundamentales. El primero, Denis lo dijo, tienes que hacer tu presupuesto ya. O sea, no puede ser que no sepas, que no veas, que no lo veas en un Excel,
cuánto estás gastando en el mes en cada una de las categorías que estás gastando. ¿Ya? Eso ya no puede seguir pasando, hay que hacerlo ya. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque es importante que tu cerebro se dé cuenta de las cosas en las que está gastando la plata, porque de esa forma tu cerebro va a empezar a entender que hay algunas cosas que se pueden dejar de hacer y no pasa nada. ¿Ya? Con ese dejar de hacer estamos hablando de todos los caprichos, o sea, las cosas que te compras porque te las compras y en realidad nunca las necesitaste, y todos los deseos que hoy día tenemos que de alguna forma suprimir, al mínimo. O sea, si es que, bueno, y que a mí me encanta, y que, no sé, me encanta salir a comer. Bueno, si te encanta salir a comer, está perfecto, pero no lo hagas. De verdad, no lo hagas dentro de estos próximos 2 meses, porque cada peso que puedas generar de ahorro te va a dar estabilidad en los momentos de alta incertidumbre. Tercero, evita las deudas. Da igual si es pasivo o es activo, ya a esta altura, en este nivel, las deudas, evita absolutamente las deudas. O sea, si no tienes dinero, no compres, ¿ya? Trata de destruir las tarjetas de crédito, trata de congelarla en un vaso con agua metida en el congelador para que por último te cueste utilizar la tarjeta de crédito, trata de llamar a tu banco para que te bajen la línea de crédito, trata de hacer lo posible por evitar utilizar crédito. Haz lo posible y de verdad hazlo. Y lo cuarto, si tienes dinero y estás invirtiendo, por favor, hazlo muy bien diversificado. No hagas ni tal de invertirlo en una acción específica o en pocas acciones, sino que hazlo de forma bien diversificada, en varias acciones al mismo tiempo. ¿Ya? Revisa el podcast de ETF, en donde enseñamos cómo utilizar ETF para poder estar bien diversificado. ¿Sí? Buenísimo. Eso por ese lado. Ahora, la quinta, creo yo, que hay que agregar ahí es que hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que juntarse con las personas que estamos obsesionadas con esto, porque hay evidencia que señala de que si yo me junto con comunidades que hablan de esto, que hacen sus presupuestos, que controlan sus gastos, que hacen sus inversiones, que controlan sus deudas, generalmente uno tiende a absorber los buenos hábitos y los malos también, ¿cierto? De las personas con las cuales nos juntamos. Y en Inversapien tenemos una comunidad que tú puedes participar y además tenemos un entrenamiento que también podrías eventualmente, si quieres tomar, es un entrenamiento que vamos a lanzar a partir, ya te dije, de julio. Específicamente va a partir el día sábado 11 de julio. Es un entrenamiento que es bien entretenido, lo hacemos todos los días sábado a las 8 de la noche vía Zoom, en donde estamos todos en vivo y podemos, ¿cierto? Yo les voy haciendo, ¿cierto? Distintas, son 4 clases que le hago, que le armo, y ustedes, ¿cierto? Participan como estudiantes, van exponiendo sus casos si es que quieren, y después tienen un sistema de acompañamiento en la semana que es un mastermind, en donde pueden discutir todos y pueden todos, ¿cierto?, expresar mucho más detalle de las problemáticas o de los desafíos que están llevando. Lo más relevante de todo, creo, es que después de eso son parte de una comunidad y esa comunidad se sigue juntando, cada vez son más, hoy día ya son 72 personas las que han estado entrenándose con nosotros y en julio tenemos la tercera apertura, así que yo espero que nos vaya súper bien porque mientras más personas podamos llegar con este mensaje, creo que de esa forma va a ser nuestro pequeño aporte como proyecto a esta situación que estamos viviendo. Denis, para terminar, ¿nos puedes explicar un poco cuál fue tu vivencia en el entrenamiento y qué cosas pudiste sacar en limpio para que la gente se anime a inscribirse en el entrenamiento de julio? Pero encantadísimo. O sea, yo primero que nada quiero decirles que lo tomen. O sea, ojalá que destinen realmente un porcentaje de su ingreso a este curso, que es buenísimo. Porque en lo personal del curso, la cantidad de gente que hubo, por lo menos en mi curso, hubieron 20 personas, de las cuales íbamos desde los 26 años hasta los 60. Y a todos, a cada uno le aportó según la etapa en que estaba en su vida. No hay que tener 20 años, 40, 50, 60 para que te sirva. Te sirve para cualquier edad que tú tengas. Además, esto te aporta mucho en el propósito personal, que te hace ser una persona que realmente las cosas que hace las hace por un porqué. Y no solamente por hacerlas porque te mandan, porque alguien te dijo.
eso cambia tu perspectiva de la vida de un 0 a 100. O sea, en verdad, todas las personas del curso dicen que el curso les cambia la vida. Y yo puedo dar fe de ello. A todos les cambia porque realmente te incorpora cosas que no siempre se hablan y que nunca te enseñan, que son la educación financiera, desarrollo personal y cuál es la visión del mundo que queremos tener de aquí a un largo plazo. Ojalá cambiarlo para que todo sea mejor. Entonces, en verdad, ser parte de esta comunidad donde tú puedes preguntar algo, te responden sin ningún drama, te intentan ayudar, se involucran contigo, es mucho, mucho más, es bastante más distinto que cualquier otro curso online, donde uno se mete y si quiere lo hace, si quiere no, se puede dejar botado. Acá como la clase en vivo, uno de los cursos, que es el mejor según yo, y aparte de tener la Mastermind, están haciendo seguimiento. O sea que en verdad no es solamente un curso que dan por querer hacerlo, sino que lo dan porque se preocupan de la gente que lo toma para que realmente pueda mejorar desde el estado en que entra al estado en que sale. Y entonces, si encima ahora si hay una oportunidad donde uno puede crecer, que es en crisis, siempre son oportunidades, yo creo que la mejor opción que tienen hoy en día es tomar este curso sí o sí. Realmente les va a encantar y tiene calidad garantizada. Vale, Además que están genial. con Nico Wagner, que es lo más grande, así. Sí, vale, Lo genial. recomiendo mucho. Oye, Denis, oye, gracias ¿Mm? por la participación, gracias por el apoyo. Aunque ustedes no lo crean y no tienen por qué creernos, en realidad, de verdad, Denis lo hace todo súper en buena onda, lo hace sin aceptar absolutamente nada. Nosotros, ustedes saben que siempre hemos sido lo más transparente que hemos podido. Este es un entrenamiento de verdad muy desde el corazón, desde la conciencia, y por eso hay 72 personas que están trabajando con nosotros y están todos, digamos, muy conformes, muy contentos, y además que nosotros siempre tenemos garantía absoluta digamos, de devolución y de cualquier cosa. La verdad que no es el tema que nos preocupa, ¿ya? Así que los dejo a todos invitados a averiguar más en www.inversapiens.cl/ o barra, como quieran, / o barra LELF en vivo, que es el entrenamiento Libertad Financiera en vivo, www.inversapiens.cl/ELF en vivo, para que puedan revisar ahí todas las condiciones, las fechas y a ver si les tinca y les acomoda, que se animen a empezar a entrenarse con nosotros. Así que muchas gracias, Denis. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo por YouTube también. Por acá Nicolás Magner y Carlos, que también les saluda a través mío. Espero que pronto esté nuevamente acá operativo en el proyecto. Y eso es el capítulo de hoy día, y nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo de Invert Sapiens. Chao, Un señores. gustazo. Chao, que Chao. estén bien.